Vamos a estudiar un tema profundo de las Escrituras. Para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios orando. Así que les voy a invitar a que vengamos de rodillas para orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirlos en esta mañana poder congregarlos con tu pueblo para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Hermanos, vamos a hacer un estudio profundo sobre lo que significan las 7 iglesias y los 7 ángeles del Apocalipsis. Quiero que iniciemos, hermanos, leyendo. En Apocalipsis encontramos 7 iglesias. 7 iglesias. Estas iglesias eran 7 iglesias de Asia Menor, que estaban ubicadas en Asia Menor. Había muchas iglesias, pero Jesucristo solamente elige 7. Noten cómo dice Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Estas iglesias son las siguientes: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias y 7 mensajes dirigidos a estas iglesias. Aunque estas iglesias eran iglesias literales de Asia Menor, estas iglesias también tienen una aplicación simbólica. Representan el periodo de toda la iglesia cristiana, desde los días de los apóstoles hasta el tiempo del fin o hasta el fin del tiempo. Ellen G. White dice en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4, lo siguiente, sobre lo que significan o cuál es el significado de las 7 iglesias. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica completo y significa que los mensajes se extienden hasta el tiempo del fin o hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes etapas de la historia. O sea, eran 7 iglesias literales ubicadas en Asia Menor, pero estas iglesias representan el estado espiritual de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin. Los nombres significan algo. Los problemas espirituales en que estaban pasando estas iglesias tienen una aplicación espiritual en todas las épocas de la historia. Estas iglesias representan el estado espiritual del pueblo de Dios durante toda la historia. Son 7 porque representa algo completo. Había muchas iglesias en Asia Menor, pero Jesucristo elige solamente a 7 de estas iglesias. Es muy interesante, hermanos, que estas iglesias son 7. En Apocalipsis, estas 7 iglesias están representadas por el candelabro de 7 brazos o por los candelabros. En Apocalipsis capítulo 1 vemos de que Jesús está caminando en medio de los candelabros. Mire qué interesante. ¿A dónde se encontraban candelabros? Eran en el santuario, especialmente en el lugar santo. El candelabro estaba al sur del santuario.
era el único utensilio que daba luz, el candelabro. En Apocalipsis las 7 iglesias se relacionan con los candelabros de oro. El candelabro daba luz, pero para eso tenía que echársele al candelabro aceite para que el pábilo diera luz en el santuario. Es interesante que aquí Jesús relaciona a las 7 iglesias con el candelabro de oro en el santuario celestial. Y lo interesante es de que estos candelabros, estas 7 iglesias, están estrechamente relacionadas con los 7 ángeles del Apocalipsis. Note cómo dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quién? Son los ángeles ¿de qué? De las 7 iglesias. O sea, estas estrellas que tiene el testigo fiel y verdadero que es Jesús en su mano, son 7 estrellas, representan ángeles de las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias están representadas ¿por qué? Por los 7 candelabros o candeleros. Noten cómo dice. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que cada iglesia tiene ¿qué? Un ángel. Y si ustedes leen cada mensaje dirigido a cada iglesia de estas, el mensaje primordialmente va dirigido al ángel de esta iglesia. No directamente a la iglesia, sino que primero se le dirige el mensaje al ángel, porque el ángel de cada iglesia es el representante de estas iglesias que en Apocalipsis están representadas por los candelabros y los ángeles por las estrellas. Ahora, ¿qué significa este simbolismo? Ahora, si los candeleros representan las 7 iglesias, ¿quiénes son los 7 ángeles que son las 7 estrellas? ¿Qué representan los siete ángeles? Porque cada mensaje de estas iglesias va dirigido primordialmente a los 7 ángeles, un ángel por cada iglesia. Noten qué interesante, hermano. La función del sacerdote en el santuario era velar que no se fuese a apagar la mecha o el pábilo del candelero. Tenía que estar encendido de a continuo. Cuando el pábilo se apagaba, era porque el santuario se había descuidado por el pueblo. Y eso era sinónimo de apostasía. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel cayó en apostasía, en los días de Elí, el sumo sacerdote, por las prácticas inmorales de los hijos de Elí, dice que el pábilo del santuario estaba ya por apagarse. El pueblo había caído en una gran apostasía. Y cuando el pábilo se apagaba o el candelabro no estaba dando luz, es que el pueblo se había extraviado y había caído en apostasía. Por eso es que era necesario que el sacerdote velara para que el candelabro tuviese aceite y que se cortara la mecha para que diera más luz. Saben que cuando la mecha crece se deforma la luz. Se cortaba para que diera una luz preciosa el candelabro en el santuario. Esto lo dice Levíticos 24, versículo 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite. Noten que para que el candelabro diera luz tenía que echársele al pábilo ¿qué? Aceite, y era aceite de oliva, puro de olivas machacados, para hacer arder las lámparas. O sea que sin aceite el candelabro no puede dar luz,
no puede brillar. Eso significa que si el candelabro representa a la iglesia, el aceite que representa el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puede dar luz la iglesia aquí en esta tierra. Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo, pero también la iglesia también es la luz del mundo cuando la iglesia refleja el carácter de Dios. Pero para reflejar el carácter de Dios a través del evangelio, la iglesia tiene que tener ¿qué? Aceite que representa ¿qué? El Espíritu Santo. Y noten cómo dice: fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, le dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Esta palabra candelero limpio era porque se le cortaba la mecha. Que estuviera limpio el candelabro, no estuviera lleno de ceniza. Para que el candelabro pudiera dar luz, se le echaba aceite a las lámparas. Ahora, ¿pero qué representan los ángeles de las 7 iglesias? La iglesia tiene que dar luz en esta tierra. Somos el candelabro. Jesús en el santuario celestial camina en medio de los candelabros de oro, porque representa que Jesús camina durante toda la historia en medio de la iglesia, velando y cuidando que a la iglesia nunca le falte luz para poder brillar en esta tierra. Jesús vela para que su iglesia brille siempre en este mundo. Hermanos, puede caer un pastor en apostasía, pueden caer líderes en apostasía, pero la iglesia es propiedad de Dios. Dios cuida a su iglesia y vela para que no le falte luz. La iglesia no es propiedad de ningún pastor. La iglesia no es propiedad de ningún presidente de la iglesia adventista. La iglesia no es propiedad de ningún anciano, así que no se hagan dueños de la iglesia. La iglesia es propiedad de Dios. Cristo vela y cuida para que a su iglesia no le falte el aceite para que brille en esta tierra. Puede el diablo hacer lo que quiera para tratar de destruir a la iglesia, pero no podrá, porque la iglesia es propiedad ¿de quién? De Dios, el testigo fiel y verdadero. ¿Quiénes son los 7 ángeles de las 7 iglesias? Tenemos que descubrirlo a la luz de la Biblia. Porque cada iglesia tiene 7 ángeles. Y esos ángeles están representados por las 7 estrellas. Si los candeleros representan a la iglesia, a las 7 iglesias, ¿quiénes son estos 7 ángeles que están al comando de cada iglesia? Es interesante, hermanos, que la palabra ángel es una palabra griega que significa angelos. Solo se translitera ángel. En el griego la palabra ángel significa mensajero. El término mensajero o ángel no siempre se aplica a ángeles celestiales. También se aplica en la Biblia a personas. Les voy a dar 2 ejemplos. Juan 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Esa palabra mensajeros, ¿saben cuál palabra es? Ángel. Porque la palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Pero aquí la palabra ángel o angelos en griego se le aplica a ¿quiénes? A los seres humanos. Vosotros enviasteis angelos a Juan y él dio testimonio de la verdad. Noten otra cita donde se usa el mismo término angelos en griego. Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero. Esta palabra mensajero en el griego es angelos, mensajero. Pero aquí a quienes se le aplica el término angelos, se le aplica a hombres, a seres humanos, y especialmente a Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Noten,
Pero aquí se le aplica a Juan el Bautista, que prepara el camino porque iba a venir el ángel del pacto. Aquí se aplica el término mensajero a Jesucristo, el ángel del pacto. A quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Notaron cómo los dos términos cómo el término ángel se puede aplicar a hombres como también a seres celestiales? Porque la palabra ángel, ¿qué significa? Mensajeros. O sea, en Apocalipsis y en muchas partes de la Biblia, cuando usted encuentre la palabra ángelos, no siempre debe de aplicarse a ángeles celestiales. Debe de analizar el contexto, si ese contexto es permitido que se aplique a personas. Ahora, es interesante, hermano, que en Apocalipsis 14 se ven 3 ángeles volando en medio del cielo con un mensaje especial y distintivo para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué representan esos 3 ángeles de Apocalipsis 14? ¿Qué representan? ¿Será que son ángeles celestiales volando por el cielo predicando el evangelio? No, porque los ángeles no se les permite predicar. La predicación del evangelio, ¿a quienes se les ha encomendado? A seres humanos, a la iglesia. Por ejemplo, Mateo 28, 19, ¿qué es lo que dijo Jesús? Vayan y prediquen, ¿qué? El evangelio. ¿Esos son ángeles celestiales o son seres humanos? Seres humanos que predican el evangelio. Marcos 16, 16, ¿qué es lo que dice? Id por todo el mundo y predicar, ¿qué? El evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, la predicación del evangelio se le ha depositado en manos de seres humanos. O sea, la palabra ángel no siempre se aplica a seres celestiales, también se aplica a seres humanos proclamando y cumpliendo la función de un mensajero de Dios cuando proclamamos el evangelio. Los 3 ángeles de Apocalipsis representan al remanente predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten cómo dice Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1. Los 3 ángeles de Apocalipsis representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajeros de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones a toda la anchura y longitud de la tierra. ¿Quiénes son esos 3 ángeles volando en medio del cielo que habla Apocalipsis 14? Representan a la iglesia, al remanente, predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Somos usted y yo esos ángeles de Apocalipsis 14. Ahora, pero ¿quiénes son esos 7 ángeles de Apocalipsis 1:20? Que están de comandantes o que están al frente de cada iglesia. ¿Quiénes son esos ángeles? Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, Elena de White en su libro, página 468. ¿Quiénes son esos 7 ángeles? El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Y cita Apocalipsis 2:1. Estas palabras son dirigidas a los maestros de cada iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Noten quiénes son las 7 estrellas, que son los 7 ángeles. Los maestros de las iglesias, los dirigentes de cada iglesia, y dice, las dulces influencias que se han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios. ¿Quiénes son esos 7 ángeles de cada iglesia? Los ministros de las iglesias, los que están al frente de las congregaciones, los maestros de cada iglesia están simbolizados como las 7 estrellas y los 7 ángeles de Apocalipsis. Y sigue diciendo, quienes deben de revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, las llena de luz y guía,
y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros. ¿Se dan cuenta por qué el mensaje de cada iglesia va dirigido primero al ángel de cada iglesia? Porque, ¿qué significa eso? Que el mensaje, Juan, ¿a quién se lo entrega primero? ¿A quién? Al ángel, que es quién. ¿Pero qué es quién? Según lo que estamos estudiando. El ministro. ¿Se perdieron? O sea, los mensajes a cada iglesia, Juan, después de que sale de la isla de Pamo, los entrega a cada iglesia, pero no directamente a la iglesia, sino que primero se lo da ¿a quién? Al ángel, para que el ángel se lo entregue ¿a qué? A la iglesia. O sea, si Dios amonesta a la iglesia, primeramente, ¿a quién está amonestando? Al ángel, porque el mensaje se entrega primero ¿qué? Por ejemplo, nosotros cuando leemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, nosotros ese mensaje ¿a quién se lo aplicamos? A la iglesia. Pero si ustedes leen el contexto, Dios primeramente ¿a quién le está diciendo? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. No dice lo vomitaré. Está hablando como de uno. ¿Saben a quién le está diciendo que eres tibio y te vomitaré? Al ángel. ¿Están conmigo? ¿Ya habían leído desde esa perspectiva el mensaje de las 7 iglesias, sí o no? ¿O no lo habían leído así? La amonestación primeramente, ¿quién es? Al ángel de cada iglesia. Mire qué interesante, porque los ángeles de cada iglesia están representados por los maestros y los ministros. O sea, si una iglesia está tibia, ¿quién está tibio primero? El dirigente de la iglesia. Si una iglesia está torcida, ¿quién está torcido primeramente? El ángel de las 7 iglesias. ¿Que representa a quién? Los ministros. Terrible, hermano. Y aquí viene lo terrible. Así que agárrense esos días, no se vayan a caer. No se vayan a caer. Noten cómo dice el libro Obreros Evangélicos, página 13, párrafo 3. Los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especial de aquel que es el primero y el postrero. Y sigue diciendo en la siguiente página: los ministros de Cristo son los guardianes espirituales de la gente confiada a su cuidado. Su obra ha sido comparada a la de los centinelas. Noten, Jesús en el cielo cuida para que a su iglesia no le falte luz. ¿Qué deben de hacer los ángeles de las 7 iglesias aquí en esta tierra, que son sus ministros? También deben de cuidar ¿qué? Al rebaño, a su iglesia. Y aquí se compara ¿cómo? Como los centinelas. ¿Quiénes son los centinelas? ¿O para qué servían los centinelas en las murallas en la época antigua? ¿Para qué servían los centinelas? Eran los que estaban en la cúspide de las murallas, viendo que el enemigo no fuese a conquistar la ciudad. Eran los que se encargaban de dar alerta cuando veían ¿qué? Una amenaza enemiga. Ellos no dormían, ellos estaban pendientes de tocar la trompeta, el shofar, una señal de advertencia, y que ese sonido tenía que ser exacto. O sea, el centinela no tenía que cantar con la trompeta cha-cha-cha ni cumbia, sino que tenía que dar un sonido perfecto y diáfano para que el pueblo de Dios se apercibiera y se preparara para la batalla. O sea, los centinelas eran personas especiales, eran personas idóneas, dirigidas para que estuvieran en los muros de Sión como centinelas. No iban a poner a cualquier ignorante, tenían que poner a un vigía, a alguien especial, para que estuviera pendiente cuando se insinuara una amenaza enemiga. Y cuando aparecía la amenaza enemiga, el centinela tocaba el shofar, la trompeta. De ahí donde viene la palabra. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 13. Porque el sonido tenía que ser especial, el sonido de batalla viene la amenaza enemiga. Y estaba en los muros de Sión. Así se comparan los centinelas, los ministros, los maestros de cada iglesia.
Los maestros de cada iglesia no tienen que ser ministros dormidos. Y cuando hablo de ministros de iglesia, no solamente me refiero a los pastores, sino también me refiero a los ancianos de iglesia, los maestros. Los maestros de iglesia, los ancianos de iglesia no tienen que ser hermanos dormidos, hermanos ignorantes que no conocen la doctrina de la iglesia, hermanos que tienen mal testimonio dentro de la iglesia y afuera. Tienen que ser personas idóneas, que estén pendientes de la amenaza enemiga, que cuiden a su iglesia, que la protejan de cualquier ataque falso doctrinal. Estar pendiente cuando una oveja está herida. Ese es el trabajo de los centinelas en los muros de Sión. Así como Dios Jesucristo cuida a su iglesia para que no le falte luz, sus representantes, que son los ministros, en los cuales cae una gran responsabilidad, ¿qué tienen que hacer con la iglesia? Velar y cuidarla. Tremendo, hermanos, tremendo. En los tiempos antiguos se colocaban a menudo centinelas en las murallas de las ciudades, donde desde puntos ventajosamente situados podía su mirada dominar importantes puntos que habían de ser guardados, a fin de advertir la proximidad del enemigo. De la fidelidad de estos centinelas dependía la seguridad de los habitantes de toda la ciudad. Qué tremenda responsabilidad, hermanos. Imagínense que el centinela se dormía, ¿qué iba a pasar? Mataban a todos. Imagínense que si el pueblo estaba dormido en la ciudad y la centinela también se dormía. ¿Saben que de ahí donde proviene la frase de Elena de White donde dice predicadores dormidos que le predican a una congregación dormida? Tremendo, hermano. Los centinelas, los ministros, los ancianos, son representados como los 7 ángeles de cada iglesia. Noten lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 7. ¿Cuál es el deber de los centinelas? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, diles: cuando trajese yo espada sobre la tierra, el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y el que viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será ¿qué? Sobre su cabeza. ¿Era algo de vida o muerte esto, hermanos? Sí, tenía que pagar sobre su cabeza. Y sigue diciendo: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, o sea, en otras palabras, se durmiera, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y la amonestación de mi parte. Pregunto, hermanos, los atalayas, los ancianos, los ministros, ¿tienen que predicarle a la congregación lo que la congregación quiere oír o el mensaje de Dios claro y diáfano? Los ministros tienen que ronronear a la hermandad con mensajes suaves o delicados, o tienen que amonestar a la congregación como Dios lo ha dicho en su palabra. Los ministros y los ancianos no tienen que minimizar el mensaje, tienen que predicarlo como Dios ha dicho que se predique. No tienen que suavizarlo, no tienen que rebajar las normas, tienen que darlo como Dios lo ha dicho. Ay de aquel ministro que rebaje el mensaje. Y saben, hermanos, que hay ministros de que por caer bien con la congregación suavizan el mensaje y no se meten en temas controversiales que van a dañar a la congregación. Tremendo, hermanos. ¿Saben cómo Dios le llama a esa clase de ministros?
Isaías 56, 10 y 11, ¿sabe qué? Como Dios dice: ustedes son perros mudos que no quieren ladrar. Isaías 56, 10 y 11. ¿De quién está hablando ahí el profeta? Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Cómo le llama a Dios? Cuando usted retiene el mensaje y por no dañar a la congregación, usted lo oculta el mensaje de Dios, ¿cómo Dios le llama a esa persona? Perro mudo que no quiere ladrar. Para mí esas son unas palabras más ofensivas que Dios usa con los falsos ministros. Perros mudos que no quieren ¿qué? Ladrar. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Se dan cuenta por qué es una gran responsabilidad que cae sobre los ancianos y los ministros? Tienen que cuidar a la iglesia, tienen que amonestarla de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Voy a leerles una cita de Elena de White, tremenda, hermanos. Y esto no solamente sucede en las iglesias protestantes, sino también sucede en la iglesia adventista. Hermanos, no vayan a pensar que yo estoy criticando a nuestros ministros, porque yo también soy miembro de la iglesia adventista. Y aunque no sea pastor yo, pero soy anciano de iglesia, tengo una responsabilidad en mi iglesia, soy dirigente, en otras palabras, de la iglesia. O sea, que este mensaje también me cae ¿qué? A mí. Noten cómo dice esta cita. Primeros Escritos, página 227, párrafo 3. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en la iglesia. O sea, que ¿qué? Se fueran. Porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en la iglesia. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Tremendo, hermanos. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Hace parecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que a quienes profesan la religión recibirán más honores mundanos del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Hay de aquellos ministros que por caer bien con la hermandad, solamente porque tienen mucha lana, que es que el billete, la retienen y no las amonestan. Hay de aquellos, aquí dice, perros mudos que no quieren ladrar. Y esto me cae a mí también. Perros mudos que no quieren ladrar. Una vez fui a una iglesia donde me dijeron: hermano, el primer anciano vivía como le daba la gana, comía cangrejo, comía camarones, andaba un gran 38 en el culto aquí, en la cintura. Bueno, yo les digo yo, como siempre, estoy curioso, les digo yo a los otros ancianos: hermano, y ese hermano, ¿por qué no lo disciplinan y lo quitan de privilegio? ¿Saben qué es lo que me respondieron? Ese hermano no lo podemos tocar porque él fue el que donó los aparatos. Perros mudos que no quieren ladrar. Tremendo, hermanos. Tremendo. Noten cómo dice esta cita. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 220, párrafo 2. Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que dan algunos de nuestros ministros. Cuando lleva un mensaje de vida o muerte, los ministros están dormidos y los miembros laicos también.
y el mundo perece en el pecado. Dios ayude a su pueblo a despertarse y andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo entero. Pronto una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes del mundo. Cristo vendrá repentinamente con poder y grande gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de advertencia. ¿Qué significa el mensaje de advertencia? Tocar la trompeta. El mensaje de advertencia es tocar la trompeta. ¿Cuál es el mensaje que tienen que estar dando nuestros ministros hoy? La verdad presente. ¿Y dónde encontramos la verdad presente? En el mensaje de los 3 ángeles, hermanos. Es lamentable, hermanos, que en muchas iglesias adventistas se están predicando, hermanos, sermones que quizás lo podrían predicar mejor en otras iglesias protestantes y que son los mismos sermones. No hay nada de nuevo, no hay verdad presente en los púlpitos. La iglesia adventista ha sido llamada para predicar un mensaje distintivo y peculiar, para amonestar al mundo y advertirle que Jesús viene con poder y gloria, y la trompeta tiene que ser certera. Hermanos, ¿qué está pasando con nuestro mensaje? ¿Por qué lo estamos ocultando en escombros y en basura? ¿Por qué no sacamos la luz, el mensaje de Dios para este tiempo? ¿Qué nos está pasando, hermanos? ¿Estamos dormidos en los laureles? Es hora que despertemos y podamos sonar la trompeta y advertirle al mundo que este mundo está por colapsar y que Cristo viene con poder y gloria y que todas las señales se están cumpliendo, hermanos. El mundo está muriendo sin Dios, sin esperanza, y nosotros, hermanos, dormidos en los laureles. No esperemos, hermanos, que este mensaje lo va a predicar un pentecostal o un mormón. El mensaje último de amonestación ha sido encomendado ¿a quién? A un remanente distintivo, y lo digo con orgullo. ¿Y ese remanente quién es? La iglesia adventista del séptimo día, usted y yo. Pero en primer lugar, hermanos, ¿quiénes tienen que dar el ejemplo? Los ministros. Hay de aquellos ministros que opaquen este mensaje. Y hay ministros que quizás no predican el mensaje, pero sirven de estorbo para que otros lo prediquen. Quítense del camino, dijo Elena de White, y dejen que el mensaje se escuche. Porque el tiempo está cerca, hermanos. Cristo viene con poder y gloria. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y debemos de amonestar al mundo, advertirle que Jesús viene con poder y grande gloria. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Y hasta aquí llegamos con este estudio.